Queridos oyentes de Radio Sefarad, hoy tengo el placer de recibir una vez más en nuestra radio a Gabriel Colodro, jefe de la sección hispanoparlante del partido Yesh Atid, que nos va a hablar, entre otras cosas, de las propuestas de su partido a poco más de 2 meses de las elecciones en Israel, que serán el 1 de noviembre. Gabriel Colodro, buenos días. Muy buenos días, Pascal, ¿cómo estás? Gracias por darnos esta entrevista. Quisiera empezar con un tema de actualidad, por supuesto, la reciente operación de Israel contra la yihad islámica en Judea y Samaria y sobre todo en Gaza. ¿Qué balance haces de esta operación decidida por el gobierno de Yair Lapid? A ver, primero que todo, la evaluación es evidentemente positiva, se lograron todos los objetivos que se habían impuesto. El trabajo contra el terrorismo es un trabajo que no para y el gobierno de Israel ha sabido manejar correctamente la comunicación y responder a las recomendaciones de los servicios de seguridad de Israel y de los Ujú. servicios de inteligencia. Evidentemente el objetivo siempre es resguardar la seguridad y la integridad de los ciudadanos de Israel y eso es algo que para el primer ministro Yair Lapid es la prioridad máxima. Se intentó evitar un enfrentamiento por varios días, evidentemente bajo la recomendación tanto del ejército como del Shin Bet y todos los servicios de seguridad se decidió ejecutar la operación en la Franja de Gaza de forma muy eficaz, de forma muy acotada, muy específica, intentando evitar siempre cualquier daño colateral y resguardar obviamente la seguridad de los ciudadanos israelíes. Ujú. La evaluación que se hace popularmente y lo que podemos escuchar también en la prensa israelí es que es absolutamente positiva. La yihad islámica se ha convertido en un ente peligroso, en un ente amenazante y para eso, como lo ha dicho el primer ministro Yair Lapid, no hay cabida y toda agresión o amenaza de agresión va a ser prevenida y se va a responder con el debido trato en una coordinación absoluta, no solamente con las fuerzas de seguridad, con el ejército, sino que también con los ministros. Ujú. Eso ha sido un trabajo muy importante, ha sido un trabajo correcto y ha sido un trabajo que nos alegra mucho ver que por fin se están haciendo las cosas como deben ser y los ministerios están funcionando de forma conjunta y no de manera independiente. Ujú. Pues precisamente a raíz de esta operación y también de las declaraciones del primer ministro, ¿crees que sale reforzada su figura, la figura de Yair Lapid? Estamos a menos de 3 meses de las elecciones. Yo creo que la evaluación como ciudadano israelí es positiva, ya que vimos una seriedad, una responsabilidad, una priorización de la seguridad de los ciudadanos. Como vimos, esta operación se ejecutó de forma preventiva tras amenazas de la yihad islámica, lo que demuestra en el fondo que la preocupación por la integridad de los ciudadanos es prioridad antes de cualquier otra cosa. Se evitó un ataque directo a los ciudadanos de la frontera con Gaza, de los kibutzim alrededor de Gaza, de forma efectiva. Y no esperamos a ser bombardeados, sino que a través de los servicios de inteligencia y la ejecución tanto militar como las decisiones políticas determinadas de parte del gobierno fueron efectivas para evitar cualquier tipo de fatalidad o cualquier tipo de agresión a lamentar a posteriori. Ujú. Bueno, entonces estamos con el tema de la seguridad que, según tú, ha funcionado y se refleja en la prensa israelí y también en la calle. Además de esto, ¿cuáles son las otras cualidades que pueden orientar los votos a su favor? A ver, el partido Yesh Atid tiene un lema que en hebreo es Banu Leshanot, vinimos a cambiar y a mejorar muchas cosas que estaban, que han sido dejadas de lado en la última década en Israel, cosas básicas, digamos,
para los ciudadanos israelíes y para mejorar la calidad de vida del día a día de los ciudadanos comunes y corrientes. Y en base a eso se ha trabajado y se formó el gobierno que cayó hace poco, con este lema y con esta energía de unidad y de cambiar y mejorar cosas básicas. Y digamos, a parcialidad, obviamente en un año de gobierno no se pueden cumplir todas las expectativas ni todas las promesas, pero sí se comenzó a trabajar. Y se comenzó a trabajar de forma efectiva y de forma clara, y eso los ciudadanos israelíes lo han visto. También ven que el primer ministro Yair Lapid está trabajando como primer ministro, no está haciendo una campaña electoral, digamos, como estamos acostumbrados quizás, como tú decías, a menos de 3 meses de las elecciones. Él está trabajando ahora en solucionar problemas. O sea, si nos ponemos a pensar qué cosas se han sido aprobadas en el último año y en las últimas semanas, ya después de que cayó el gobierno, o sea, en menos de un año se aprobó un presupuesto nacional, que no había presupuesto nacional en Israel por 3 años, que eso, o sea, debería ser algo que damos por sentado, pero lamentablemente no lo era así. Y sin un presupuesto nacional no se puede avanzar en ninguna de las mejoras ni las reformas que son necesarias hacer, dada la realidad, digamos. La realidad se impone y es necesario tener un presupuesto actual, y no un presupuesto de hace 3 años, digamos, basado en la economía del 2017 y con parches encima. Eso no funciona. Y con un presupuesto nacional actualizado se logró aprobar un montón de cosas. O sea, podríamos hablar de la reforma agrícola, que es un tema esencial para la economía del ciudadano común y corriente. O sea, los precios de los productos, frutas, verduras y productos básicos, la única forma de reducir esos precios es generando una competencia real, y obviamente cuando tú generas una competencia real a través de la importación, por ejemplo, tienes que tener un plan que respalde la producción nacional, porque si no estás perjudicando a tu propia, digamos, población de otra forma. Entonces se llegó a un acuerdo con el mundo agrícola israelí en que se subsidiaron un montón de cosas. Se subsidió el valor del agua, se subsidió también la compra de maquinarias y un montón de cosas para poder bajar los precios de los productos locales al mismo tiempo que se abre el mercado a la importación de productos extranjeros, y así poder lograr que el consumidor pague menos a la hora de ir a comprar productos básicos al supermercado. Se regularon las últimas semanas, tuvimos mucha cobertura de prensa, sobre todo con la subida de precios de la gasolina en Israel y del pan. O sea, debido a la guerra de Rusia contra Ucrania, afectó a todo el mundo. Pero acá en especial tuvimos una subida importante. O sea, hemos tenido una subida importante desde el año 2012, 2011, si no me equivoco. Si no me equivoco, el 2012 llegó a un pico histórico que superaba, digamos, el precio, digamos, hace 2 semanas, y el gobierno implementó medidas para bajar efectivamente el valor de la gasolina en una cantidad histórica. O sea, bajó sobre 1,5 shekels por litro, cosa que no había bajado desde el establecimiento del Estado. Digamos, en esa proporción. También se trabajó el tema del aumento de pan, del aumento del precio del pan, digamos, el mayor exportador de trigo es Ucrania. Y se vio afectado también el precio de este tipo de productos, y también se aplicaron medidas inmediatas para solucionar estos problemas. Y un montón de cosas más. Beneficios tributarios para padres con hijos pequeños aumentaron desde los 6 años hasta los 12 años. Eso aumenta una cantidad digamos, de beneficios tributarios importantes. A los Olim Hadashim, los inmigrantes nuevos, también es súper importante. Se aumentó durante este año, cosa que no lo sabe mucha gente, curiosamente, se aumentó el periodo de excepción de impuestos a la renta a 50 meses. Si no me equivoco, está en 36. O sea, podemos estar hablando de muchas cosas que se han hecho en un solo año, y el mensaje en el fondo es: si logramos hacer esta cantidad de cosas en un solo año, imagínense lo que podemos hacer en 4. Sí, precisamente. Para eso están las próximas elecciones. Y si hay un punto fuerte que tú quisieras destacar del programa electoral, ¿cuál sería de cara al futuro? Yo creo que el punto más fuerte es justamente esto: el trabajo por los ciudadanos por encima de cualquier cosa, ya sea en materias de seguridad o en materia económica o en necesidades inmediatas.
O sea, sabemos muy bien que Israel es un país que es muy dinámico en cuanto a sus problemáticas. Las problemáticas surgen semana a semana o día a día y este gobierno a cargo de Yair Lapid ha sido capaz de responder a estas necesidades de forma efectiva y de forma rápida. Y eso yo creo que es algo que no hay que darlo por sentado. No todos los Ujú. gobiernos y efectivamente el gobierno anterior no supo dar esas respuestas a tiempo. Y estamos demostrando que Yair Lapid sí puede hacerlo en coordinación con todo su gabinete y con todos sus ministros en un trabajo conjunto que incluye más el nosotros que el yo. Yo creo De que ese es un acuerdo. mensaje importante no solamente a nivel político, sino que también a nivel social. Aquí, Ujú. digamos, el futuro del país y de los ciudadanos y el bienestar de los ciudadanos depende de cómo nos sabemos entender entre nosotros y eso se refleja también en la política. Ujú. Pues precisamente, y esto para terminar, lo que se va a reflejar en la política va a ser la coalición que se formará después del escrutinio. Y a los periodistas nos gusta mucho la ciencia ficción, como o a muchos de nosotros. Entonces, ¿estaría dispuesto Yesh Atid a formar un gobierno con los mismos partidos del gobierno saliente o con qué otros partidos se aliaría y con cuáles no? A ver, Yesh Atid no cancela ningún partido político israelí que concuerda con las definiciones básicas de la visión de Estado que tiene Yesh Atid, que es un Estado judío, democrático y soberano. eh, y eso de por sí genera contradicción con algunos partidos, sí, obviamente la lista árabe unida no calza en este concepto porque no respeta la visión de Israel como un Estado judío y democrático. Por ende, no es que nosotros los cancelemos como partido, pero no hay una conexión básica en cuanto a la visión de lo que es el Estado de Israel. Y eso Ujú, obviamente impediría sentarnos con ellos. ujú. Eh, de la misma forma, evidentemente, tanto el partido como el primer ministro Lapid en ocasiones anteriores han mencionado que el liderazgo de Benjamin Netanyahu del partido de Likud impide avanzar en un trabajo conjunto como una posibilidad de coalición por razones que ya han sido expuestas evidentemente. Eh, Nosotros creemos que un primer ministro tiene que ser una persona transparente y una persona que no esté en medio de un juicio por fraude, ¿cómo se llama? Breach of trust, ¿cómo se dice en español? Eh, Abuso Abuso de de confianza confianza. y otras cosas que son inaceptables de acuerdo a la posición de primer ministro. Y evidentemente también está el tema de toda la negligencia heredada de los 12 años de gobierno de Netanyahu que no fueron solucionados a tiempo y por eso no creemos que él sea un líder representativo para el Estado de Israel. Digamos, nosotros queremos mostrarle, y lo hemos hecho yo creo que de forma efectiva, al pueblo israelí y al público general de que se puede trabajar en conjunto a pesar de las diferencias, que en el fondo podemos avanzar a pesar de las diferencias políticas porque hay un fin común que es el bienestar de los ciudadanos. Vale, este es el mensaje con el que nos quedaremos para terminar esta entrevista y no dudaremos en volver a conectar contigo para ver la evolución de la campaña o también los resultados del escrutinio. Gabriel Colodro, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti, Pascal.